Hola hermanos, este es un video muy serio dirigido a los cubanos que están sufriendo dentro de la isla. A los cubanos que están sufriendo dentro de la isla. También puede ir dirigido a cubanos que tienen la honrada y honesta esperanza de ver a Cuba en un camino de transición a la libertad y a la prosperidad. Este video no está dirigido a los cubanos que viven del cuento gracias a una aparente lucha por la libertad. Voy a ir duro y con todo porque yo no me arredro ante nadie cuando la pelea merece la pena. Y esta vez la pelea merece la pena. No podemos permitir que a Donald Trump le lleguen malos consejos que entorpecen la libertad, la prosperidad y el camino de transición en la isla de Cuba. En los últimos momentos de la anterior presidencia, la de Biden, y de común acuerdo de las dos administraciones para posibilitar el camino de la transición en Cuba, se tomaron decisiones consensuadas por las dos partes, que fueron, entre otras, sacar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo. No es porque se sacase al régimen castrista de la lista de países patrocinadores del terrorismo, es que se sacaba a Cuba, que en una semana comienza el proceso de transición, de esa lista. Esa es la parte que hay que entender y tiene que quedar clara. No se trata de sacar al régimen castrista de la lista, se trata de sacar de la lista a la isla en un camino de transición a la democracia y la prosperidad. Gracias a que se sacó a la isla para posibilitar el camino de la transición, empezaron a negociarse inmediatamente cambios productivos en beneficio del pueblo, como fue la refinanciación de la deuda, aportando garantías nuevas y complementarias con el Club de París. Y de repente, yo que no soy en absoluto sospechoso de ir contra Trump, porque sabéis que desde el minuto uno he estado codo con codo haciendo todo lo que he podido en apoyo de Trump, no puedo permitir, digo, que le llegue un mal consejo. Pero tengo perfectamente identificado al portador del mal consejo, al que ha metido en la oreja de Trump que es una buena idea volver a colocar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo cuando estamos a una semana de iniciar el proceso de transición. Y eso es una piedra en el camino, porque entorpece todos los mecanismos de credibilidad, de financiamiento, de seguridad jurídica a inversores, es decir, está interrumpiendo el proceso de transición y además está creando resquemor a quien nos costó años convencer de que había que sacar al país de donde está para llevarle a la transición, es decir, al régimen castrista. El régimen castrista llegó a excarcelar a los primeros presos, incluidos algunos conocidos políticos, creyendo que sacar a Cuba de la isla era una parte del proceso consensuado por todos para iniciar la transición el día 28. Pero mirad, hay una cosa importante. Desde Trump hasta quien me dicen que soy, según Trump, Senior Advisor for Cuba Affairs, es decir, consultor principal para los asuntos de Cuba, hay tres personas en medio. El secretario de Estado, que es Marco Rubio, el responsable o subsecretario para asuntos del hemisferio occidental, que es Christopher Landau, el que en la primera legislatura de Trump fue embajador en México, y el responsable para asuntos de Latinoamérica, que lo fue en la primera legislatura de Trump hasta que Trump lo nombró presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone. Esto que os estoy contando se lo he contado a Mauricio Claver Carone ya y a Christopher Landau ya también.
porque tenemos identificado en esa línea de mando que quien está defendiendo intereses ajenos al proceso de transición en Cuba es Marco Rubio. Marco Rubio es un político votado gracias a la onda expansiva de organizaciones radicadas en Florida que viven de grants y de subvenciones hace muchos años recibiendo millones por una aparente pelea por la libertad de Cuba que ha resultado absolutamente ineficaz. Pero ese político que viene a la Secretaría de Estado desde su representación como senador del estado de Florida, viene acompañado de otros políticos que son también beneficiarios de votos gracias a la onda expansiva de las organizaciones aparentemente anticastristas que lo que hacen no es pelear por la libertad de Cuba, sino pelear por lograr colocar a políticos que defiendan sus intereses y que les garanticen la recepción de beneficios, de subvenciones y de grants. Por eso han extendido la idea, con ayuda de periodistas que también se venden y de influencers que también se lucran, de que yo, que no me voy a por nada más que por la libertad del pueblo cubano honrado y honesto, soy un loco que lo que quiere es buscar lucro cuando soy el único que no se lucra y que está loco cuando soy el único que habla con la verdad. Pero esta vez sí es una pelea de las que yo admito. Mirad, sabemos que esta locura de decisión de entorpecer el camino de transición no es de Claver Carone y no es de Christopher Landau, es de Marco Rubio. Y os voy a decir cosas para que no digáis que me las invento. Palabras de Marco Rubio a la periodista Alisain Camerota en el programa New Day de la CNN. Hablando de Trump, es la persona más vulgar que haya aspirado a la presidencia. Marco Rubio hablando de Donald Trump. Es la persona más vulgar que haya aspirado a la presidencia. Otras palabras de Marco Rubio. ¿Saben qué dicen de los hombres con manos pequeñas? Que no son confiables. Esto después de decir que Trump tenía las manos pequeñas. Fijaros su capacidad intelectual, sus argumentos políticos, su visión a largo plazo, que es preocuparse por el tamaño de las manos de Donald Trump, para tratar de menospreciarle en lo único en lo que a lo mejor Trump es más pequeño que Marco Rubio, las manos. Porque en todo lo demás, la grandeza de Trump es incomparable a la pequeñez intelectual y moral de Marco Rubio, colocado a base de la ayuda de organizaciones que reciben millones en subvenciones gracias a apoyar a políticos de ese tamaño que han logrado hasta manipular a Trump para colocarle como quien toma o como quien le aconseja en temas de política exterior, incluido lo de Cuba. Yo que conozco la pequeñez de Marco Rubio, ya hablé en su momento y durante mucho tiempo que había que crear una jerarquía donde Marco Rubio como secretario de Estado se dirigiese a la política internacional en general, pero que a Cuba la dejase de él para abajo. Al responsable del hemisferio occidental, Christopher Landau, ex embajador en México, a Mauricio Claver Carone, responsable de asuntos latinoamericanos, y yo como vínculo, digamos, Senior Advisor for Cuba Affairs para esa organización jerárquica y presidente del gobierno de la transición para Cuba en la isla. Pero que no se entrometiese Marco Rubio en lo que ya estaba trazado y de conocimiento de Trump. Pero resulta que la fuerza de esas organizaciones anticastristas aparentemente, pero que viven y que priorizan la recepción de subvenciones, de grants y de ayudas a cambio de votar a políticos
que defienda sus intereses, que vuelvo a repetir, no son la libertad de Cuba. La libertad de Cuba implica la pérdida de esas subvenciones. Luego necesitan políticos que defiendan apariencias, pero no hechos, no logros. Y eso es la parte que yo no voy a admitir. Como os digo, yo he hablado ya con el régimen castrista para explicarles que de ninguna manera yo estoy de acuerdo con eso, porque distingo perfectamente entre lo que es sacar al régimen castrista que siguiese de esa lista, estaría de acuerdo en que permaneciese en la lista, y sacar al nuevo gobierno de transición en representación de Cuba de esa lista, porque el gobierno de transición transforma por completo la política cubana y de ninguna manera Cuba tiene que estar en esa lista, porque se entorpecen todos los pasos que tiene que dar el gobierno de transición para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, no las condiciones de vida de los representantes en Miami de organizaciones que se lucran, no, del pueblo cubano, del que sufre, a quien por lo visto no representa Marco Rubio. Marco Rubio representa los intereses de las organizaciones que se lucran, como muchos políticos en Miami, que reciben votos gracias a esas organizaciones. Pero también he estado hablando, aparte de con el régimen castrista, para explicar con claridad qué es lo que yo defiendo y que no me he movido ni un palmo yo de donde estoy. He hablado con Claver Carone y con Christopher Landau para que se salten a Marco Rubio y le hagan llegar esto que yo estoy diciendo al presidente Donald Trump. Pero es que además tengo vías directas para llegar a él y gracias a la embajada he podido remitirle por valija diplomática una carta directa y urgente para que tome cartas en el asunto. También he hablado con mi partido, Cubanos Unidos Buscando Amanecer, para exponerles cómo hay que actuar, y con todos los elementos del nuevo gobierno de transición, que ya sabéis que provienen de 4 partes. Elementos del régimen, que permanecerán en el gobierno de transición recorriendo el camino de la transición. Elementos antiguamente defenestrados del régimen que recuperamos para ponernos al servicio de la transición. Personajes de relevancia mundial independientes que contribuyen en ministerios en el gobierno de transición, y personas relevantes que ya forman parte del partido Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Con todos ellos he hablado. Y a todos ellos les he dicho que estén preparados para el día 28 constituir el gobierno de transición. Pero yo voy a estar hasta el último momento, yo personalmente, sin paralizar nada, a que Trump explique qué decisión quiere tomar. Porque confío en que o mi carta, o lo que le diga Claver Carone, o lo que le diga Christopher Landau, le haga reflexionar y vea que la persona que se mofaba de sus manos pequeñas, que le decía que era la persona más vulgar del mundo y que decía que era la persona menos confiable del mundo, como está acreditado porque los periódicos, la prensa, las hemerotecas son para consultarlas y recuperar lo que la gente dice. Y espero que Trump, antes de las 7 de la tarde del día 28 de este mismo mes, haga una declaración pública explicando que el camino de la transición está expedito y que la prosperidad del pueblo cubano y el camino a la libertad siguen el rumbo que estaba perfectamente fijado, prefijado, claro, definido y nítido. Esta es una pelea frontal y directa contra Marco Rubio por los intereses que defiende Marco Rubio. Yo defiendo los intereses del pueblo cubano honesto y él defiende los intereses de las organizaciones que se lucran por una aparente lucha y que quieren seguir haciendo apariencias durante años para seguir recibiendo millones. Trump tiene la última palabra, pero tiene que escuchar las dos versiones. No me sirve con que escuche a ese secretario de Estado que no defiende los intereses del pueblo cubano, aunque las organizaciones a los que les interesa ahora digan que soy yo el que se pone de parte del régimen. Que entiendan lo que me da la gana. Estoy frontal en esta pelea. O Marco Rubio o yo, en lo que tiene que ver con Cuba. A mí el resto de las cosas en las que maree Marco Rubio me importan un bledo. En el tema de Cuba hay que ser claro. Muy claro, definitivamente claro. Y en la carta que le he remitido a Trump, me he permitido hacer una valoración. Es verdad que puede parecer
que se va a perder apoyo en el estado de Florida si dejan de apoyar las organizaciones cuando se vean sin grants y sin políticos que representen sus intereses. Eso puede aparentar o puede parecerle o acarrearle a Trump una aparente debacle. Pero le he dicho y le he pedido, pero por favor reflexione, presidente, porque millones de cubanos le van a estar agradecidos porque los millones de cubanos, la infinita mayoría, no están representados por esas organizaciones. Claro, que los cubanos en Cuba, dentro de la isla, no le votan ni a usted ni a quien siga después su presidencia, ya que él, por la Constitución norteamericana, no puede tener un tercer mandato, pero puede haber un republicano apoyado por él. Y hemos llegado, o le propongo, que se haga una norma electoral en ambos países donde un residente cubano que ha sido votante de Trump, o de quien sea, el voto es secreto, un residente cubano que ha vivido en Estados Unidos pero que retorna a la nueva Cuba, pueda votar en las siguientes elecciones en Estados Unidos también, acreditando su residencia anterior en Estados Unidos, aunque haya retornado a la isla. Espero, porque al fin y al cabo son políticos que se mueven por sistemas y por organizaciones que requieren votos, que entienda que tomar la decisión correcta, que es apoyar la libertad de Cuba y no la apariencia de luchar por lograrla, al final le va a resultar ventajosa hasta para quien le suceda en lo que sé que va a ser un camino impecable en su legislatura nueva. Pero este error hay que corregirlo inmediatamente, radicalmente, sin ningún tipo de duda. Marco Rubio es una piedra en el zapato que defiende intereses contrarios al beneficio del pueblo cubano. Abrazo.